Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Julia, ayudante de la Cátedra de Escenografía. Eh, este pequeño video teórico eh, lo estamos armando para el trabajo práctico número 4, que tiene que ver con lo que es diseño de vestuario para ballet clásico. ¿Por qué hago hincapié en la cuestión de ballet clásico? Porque para este tipo de coreografías se precisa y se utiliza un tipo de traje específico, particular, con su estructura y su anatomía, que en otros tipos de danzas o bailes quizás se usen o no, depende la propuesta. Entonces, ¿van a encontrar excepciones? Sí, seguro, muchísimas, pero acá lo importante es justamente aprender y entender cómo funciona y cómo se diseña o qué hay que tener en cuenta para diseñar y proponer un vestuario para ballet clásico. Este PowerPoint normalmente lo presentamos en clase, tiene incluidos un par de videos, que estos los vamos a subir aparte con el link para que puedan verlos. Este video en particular habla de cómo evoluciona el ballet, justamente de acuerdo a las diferentes influencias, cómo comienza y cómo ha ido evolucionando y cambiando. Y es a raíz de esto y de la complejidad de las coreografías que el traje, sobre todo el femenino, van evolucionando y van cambiando y se van adaptando a las diferentes exigencias. Bien, en otro apunte que también vamos a subir, que normalmente se los presento antes de la clase, habla un poco de no solamente anatomía del traje, sino también de lo que es historia del traje, ¿sí? Entonces, no nos vamos a detener mucho en esto como para que no se haga súper largo, pero tengan en cuenta que es interesante leer ese apunte, leer esa breve historia, más allá de las fechas exactas o de los nombres en particular, pero entender por qué eh, el traje de ballet es como es. Eh, Normalmente lo que sucede con cualquier tipo de vestuario, para teatro, por ejemplo, o para ópera, o cualquier tipo de recreación histórica incluso, eh, existen ciertas siluetas que podemos identificar, ciertas texturas, ciertas telas, ciertos géneros, de acuerdo a clase social, que son simplemente, o sea, son reproducibles y de alguna manera podemos inferir de dónde vienen, ¿no? Siempre el diseño de vestuario remite a algo. En el caso del tutú o del traje de ballet clásico, no remite más nada más que a un traje de ballet. Eso es lo más raro. Y sí, después, o sea, hablo estructuralmente, morfológicamente, o sea, y en lo que tenga que ver después con los detalles que le den anclaje, es posible remitir a una época, a un estatus, a una persona. Pero en sí, uno no se viste de tutú para la calle. Entonces es importante y estaría bueno que lean y que entiendan el porqué de este traje tan especial. Bien, vamos con lo que es el traje de femenino. Vamos a empezar con el traje femenino, que es el que más partes tiene en su estructura. Podemos clasificarlos en tres grandes siluetas. Existen variaciones y alteraciones, pero podemos clasificarlo en tres grandes siluetas. El primero de todos es el tutú romántico. El tutú romántico no tiene que ver una cuestión de romance de amor, sino una cuestión de cuándo se empieza a utilizar o cuándo se empieza a ver este tipo de faldas para ballet. En sí, lo que es silueta es una silueta de modo campana, las faldas, ¿sí? No, normalmente son a la rodilla, cubriéndola, a la pantorrilla. Existen algunas versiones más cortas, pero normalmente cubren la rodilla.
la parte de arriba, la parte superior, es la misma. Para las tres siluetas, la parte superior es la misma. Lo que cambia y lo que modifica la silueta es justamente la falda. Bien, esta fue una de las primeras, es uno de los primeros registros o ballets de una de las bailarinas utilizando este tipo de faldas, ¿sí? Y su característica es, por un lado, ya lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, pero es que las capas de tul son menores en cuanto a cantidad con respecto a un tutú clásico, ya vamos a ver por qué, y al mismo tiempo están sujetadas todas dentro o con muy poca distancia las unas de las otras con respecto a lo que es la cintura o la faja, ¿sí? O sea, salen todas de aquí. Bien. Este es un ballet, Giselle. Giselle es un tipo de ballet muy característico en el cual muchas tienen este tipo de ballet. Fíjense acá la diferencia de largo, ¿sí? Aquí llega y cubre la rodilla, acá al tobillo. O sea, esto es válido también, ¿sí? Incluso fíjense la cantidad de capas. Esto también tiene que ver con el material, porque esto de aquí arriba es como una especie de muselina o gasa, no es el tul que se usa para los tutús. Eso le da otra caída, otra fluidez, pero también otro volumen, ¿sí? Normalmente pueden ser de 3 a 5 capas, no es necesario mucho para lo que es el tutú romántico. Pero bueno, ¿sí? ¿Ven la diferencia de largos? Y cae. Es como si alguna vez vieron ballet con este tipo de faldas, da como cierta vaporosidad a los movimientos, cierta fluidez porque es como que tarda en caer. El tul de por sí es una tela súper liviana y acompaña cada movimiento de la bailarina, lo acompaña pero de una manera muy sutil y con cierto delay. Entonces da esta cuestión etérea, por eso normalmente estos personajes de otros planos o del inframundo o fantasmas o espíritus normalmente tienen este tipo de faldas. Aquí hay otro ejemplo de un figurín. Esto lo vamos a seguir viendo, pero que sea, no necesariamente tiene que ser liso, ¿sí? Todo lo que sea detalles de caracterización, como lo vemos acá, pueden ir sobre la falda. Normalmente toda la aplicación de lo que sea bordados, piedras, pintura, normalmente se hace en la primera y está en la segunda capa. Otra tipología, esto lo que tiene de interesante es que no deja de ser tutú romántico, si bien acá están plasmadas en movimiento, pero está modificado, después lo pueden buscar, el largo de las capas y la forma de las capas, ¿sí? Se construye como un tutú romántico, pero con una forma mucho más orgánica y dinámica en la terminación. Entonces esto aporta incluso más movimiento. Es otra manera de resolverlo que es muy acertada, depende de que estén buscando, qué es lo que quieran transmitir, pero aporta muchísima fluidez, organicidad y dinamismo al traje. Otro ejemplo, fíjense las terminaciones. Esto es como una especie de rouloté, no sé si están familiarizados con la técnica, es una técnica de terminación, de costura, en la cual se va estirando, al hacer el dobladillo, la tela se va estirando a su máximo punto mientras hace la costura. Entonces, cuando se suelta y se termina la costura, la tela vuelve a su tamaño original, pero ya quedaron estiradas las terminaciones. Entonces da este efecto como también orgánico, o sea, puede remitir esto a fauna marina, flora, ¿sí? También, no solamente va variando la cantidad y la morfología de las terminaciones, también el largo de cada uno
Y los colores, fíjense, súper interesante. Esta es otra alternativa del tutú romántico. Básicamente es una silueta bastante acampanada, pero lo más importante es el largo de la falda y la cantidad de capas, que recuerden, no más de 6, entre 5 y 6 capas. Bien. El tutú clásico. El tutú clásico es, creo que el más conocido o el más icónico. Cuando les preguntan cómo es una bailarina, creo que esto es lo primero que se nos viene a la mente. Esto viene más tarde, cuando lean el apunte lo van a ver, pero esto viene más tarde de mano de la escuela rusa, con piruetas y destreza física cada vez más compleja y exigida. Entonces necesitaban de un tipo de falda o de traje que no solamente permitiera ver esos movimientos y esa destreza, sino también que ayudara al bailarín a que no se le enrede entre las piernas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica del tutú clásico? Esta falda en forma de plato. ¿Sí? Aquí no parece, pero hay más de 16 capas, se precisan más, entre 16 o más capas para hacer una falda como esta. Bien, quizás acá se vea un poquito, ¿sí? Estas capas, después cuando veamos la estructura, lo vamos a mostrar e incluso vamos a subir otro video súper interesante de un diseñador de trajes, de vestuario, que justamente está haciendo un tutú para un ballet, el Pájaro de Fuego, y nos explica cómo lo va haciendo. Bien, el tutú clásico tiene que ser lo más rígido, tiene que ser un plato, ¿sí? Esta forma tan característica es del tutú clásico. Después vamos a ver la tercera silueta con una variante de esto, ¿sí? Es como un híbrido entre el romántico y el clásico. Pero esto es fundamental. Fíjense acá, esto es neopren, es como el material de los trajes de buzo. Si bien cambia la estructura y cambia la morfología, la manera de construirlo, no deja de ser un tutú clásico, ¿sí? Acá es fundamental que quede lo más rígido y paralelo al piso posible para permitir justamente todo tipo de piruetas y destrezas de la persona que lo lleva puesto. Otro ejemplo, esto es tutú clásico, pero con una leve alteración de el largo y la terminación de las capas, porque ¿qué sucede? Normalmente el tutú clásico se ve con una forma más redondeada, si lo vemos de frente, ¿no? En este caso se ve como un rectángulo, porque cortaron las capas todas exactamente del mismo largo. Esta es otra opción, válida también. Y como les mostré en el figurín del tutú romántico, todo lo que es detalles se hacen en la sobrefalda o la primera falda del tutú, que se permite incluso que sea de otra tela, que sea acorde a lo que es el corpiño, a lo que es la faja, no necesariamente u obligatoriamente tienen que ser de tul. Bien, y por último, como tercera silueta, el tutú inglés o bell. Ya no sé si lo habrán notado, la diferencia tiene una construcción muy similar al el tutú clásico, pero no lleva esa rigidez, ¿sí?, del tutú clásico. Es una especie de tutú clásico construido a la manera del romántico. Tiene mucha mayor cantidad de capas, pero no están apuntadas ni están construidas de manera que queden rígidas, ¿sí? Es con un poquito
poquito de vuelo, pero aún así siempre supera la rodilla, la altura de la rodilla, y permite movilidad bastante amplia. Otros ejemplos, en este caso sigue siendo tutú inglés o tutú bel, pero con otras dimensiones, capas mucho más largas. E incluso están apuntadas entre sí, están agarradas entre sí, pero con menor cantidad de puntos. Entonces, cada vez que la bailarina salta, las capas de alguna manera como que se van separando y también es otro movimiento súper orgánico, fluido. Y de nuevo, ejemplos, excepciones que en realidad siguen respetando capas plisadas de diferentes telas o en este caso como si fuesen plumas de satén. Esto debajo tiene cierta estructura, tiene un aro, porque no tiene tanto tul como este de aquí y al mismo tiempo el satén es una tela mucho más pesada que el tul en general. Pero también opciones, variaciones que son totalmente válidas. Bien, vamos a lo que es la estructura. Esto es importantísimo al momento de diseñar. Primero, lo que es el corpiño, ¿sí? Tenemos esto, que normalmente está construido al modo de un corset, ¿sí? Un corpiño rígido, ¿qué es esto? Y por debajo, lo que se llama la faja. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el tutú, la falda en sí, va a estar sujetada de la faja, no del corpiño. En este caso, como lo ven acá, el corpiño y la falda parecen unidos, están unidos en realidad, pero toda la sujeción está por la faja que está por debajo, ¿sí? Está por aquí debajo del corset o corpiño. Lo mismo acá se ve de forma mucho más clara. Corpiño, faja y falda. Esto es fundamental, fundamental. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto le da estructura y sostén al torso de la bailarina, pero al mismo tiempo esto le permite movilidad entre cintura, hace las veces de fuelle entre la cintura y el torso y la parte de la cadera y no se rompa el traje cada vez que hace una pirueta o una voltereta. Bien, otro detalle a tener en cuenta cuando hablamos del corpiño. Van a encontrar multiplicidad de diseños, pero esta es la forma básica y luego se les hacen estos apliques de tela color nude de malla como para darle también estructura y sujeción, ¿ven? Como en este caso. Sí o sí, siempre llevan breteles. Son breteles invisibles, son breteles de malla, pero siempre llevan breteles. Es muy raro encontrar corpiños strapless porque eso también se gira. Y cuando hacen piruetas se les puede correr y mover. Acá tenemos una vista, o sea, un tutú dado vuelta, fíjense las capas, muchas capas, muchísimas capas, todas sujetadas y la parte de la faja que normalmente tiene funciona como un body, digamos, como una bombacha, digamos, una parte de abajo. Entonces eso hace que también no se gire la falda, no irrite la piel del bailarín y quede todo en su lugar. Esto es lo que les decía hoy de apuntar, ¿sí? Las distintas capas, hay todo un sistema de cómo se apuntan estas capas. Y, bien, ¿ven? Detalles. Esto es en color nude. Normalmente se hace en el color piel del bailarín y todos los detalles de caracterización en la falda superior.
¿sí? Todo el detalle de trabajo, de bordados, apliques, pintura, teñidos, todo, toda la información de un traje va a ir acá, ¿sí? Ahí, en la falda, en las terminaciones, pero todo va acá. Bien, este es el video que les comentábamos sobre el diseñador de vestuario que realiza un tutú. Lo que es calzado, normalmente se usa o media punta, que es esto, la media punta es aquella bailarina que no tiene el taco rígido en las puntas como para pararse. Y acá están las clásicas puntas. Esto normalmente se hace de yeso, también hay como una especie de poliuretano expandido con que están probando últimamente, de madera. Es muy raro que esto es para la foto, es muy raro encontrar bailarinas sin las mallas son fundamentales. ¿Se pueden hacer bailarinas de color? Sí, no hay ningún problema. Pero para ballet clásico, este es el calzado que tiene que ir. Y estos son ejemplos de geometrales de diferentes escotes o formas o morfologías de corpiños. ¿Sí? Esto también se los podemos subir como para que tengan ideas. Lo mismo acá, en el caso, estos son mangas, diferentes tipos de mangas. Tengan en cuenta al momento del diseño que esto se puede, esto también, pero siempre dejen algo, un aire, no sujeten toda la manga porque hay movimientos que pueden hacer que se corte la manga, ¿sí? Cuando levantan mucho los brazos, entonces hay que dejar libertad de movimiento en lo que es la parte de la axila. Y ejemplos de geometrales de faldas. Y por último, el traje masculino. El traje masculino es quizás el más sencillo de resolver en cuanto a lo que es caracterización, porque toda la información, o sea, es importante dejarles libertad de movimiento en la parte superior, que esto se resuelve siempre, siempre con calzas, pero arriba podemos darle cierta morfología de traje de época, sin que se altere demasiado. Bien, en este caso, esto es un figurín, ¿sí? Esto tiene la morfología, pero este tipo de calzado para ballet clásico no es muy común porque normalmente bailan sobre lo que se llaman las medias puntas, ¿sí? Toda la información en la parte de arriba. En la parte de arriba principalmente las mallas siempre van a estar. ¿Se pueden intervenir las calzas? Sí. Se pueden hacer, esto es tipo pantimedia super stretch, digamos, con mayor cantidad de micraje de hilos. Se pueden teñir, se pueden estampar, pero es muy raro que tengan bordados, por ejemplo, o apliques sueltos. Bien, como verán, media punta puede suceder, pero normalmente el traje masculino no lleva las puntas con el taco de madera, ¿sí? Media punta y chaquetas, camisas, no hay problema. Lo mismo, en este caso no hay drama, pero en otras depende de la contextura. Si es muy ajustada la manga, conviene que le hagan como un acuchillado o un corte como para que pueda también no romper el traje cada vez que hace un tipo de esta pirueta. Suspensores, esto es fundamental. Se van a reír, yo sé que se están riendo, pero es fundamental. Todo tiene que quedar en su lugar, ¿sí? Piensen, pónganse en la piel de un bailarín clásico con solo una malla. Bueno, no, necesitamos que todo esté en su lugar. Entonces, suspensor y por encima las mallas o calzas. Bien, y ejemplos de chaquetas, ¿sí? Pueden ser completas, normalmente esto se pone con un cierre por detrás, por el lateral. ¿Se pueden hacer más de una capa? Sí, pueden hacer una camisa, un blusón con una chaqueta encima. ¿Esto puede ser todo uno? Sí, también. No precisan tanta estructura como es el traje del ballet femenino, pero sí
internamente hay algunos bailarines a los cuales les interesa o les gusta tener ballenas o costuras similares al corset que le dan más rigidez. Bien, y aquí un ejemplo. Esto es muy importante. El roce de la falda sobre el cuerpo del partener. Por eso es importante tener esta zona cubierta. ¿Sí? Y así funcionan dos trajes de personajes que están vinculados. Ven que hay detalles y morfologías y paleta, ¿sí? Con los cuales podemos decir esto, entre estas dos personas pasa algo. Bien, también, nuevamente, geometrales, ejemplos de partes superiores, chaquetas, blusas, camisas, y esto no iba. Bien. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nos vemos pronto.